RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional y a las radios que se conectan con nosotros. Bien, vamos a tocar un tema distinto, si quieren llamarlo a nivel propositivo, pero vamos a dar algunas noticias que se han dado en el sector educación. Antes de empezar con la invitada de lujo que tenemos a Susana Díaz. Ya presentaré un poco el CV en un ratito más de Susana. Primero, el Ministerio de Educación hizo el famoso Muni educativo, ¿no? Usualmente el Ministerio ha hecho cosas con las regiones, pero esta vez con las municipalidades. Este Muni ha quedado como resultado dos acuerdos fundamentales. El tema de fortalecer el saneamiento físico legal de los colegios públicos y también fortalecer el proceso de ordenamiento territorial y compartir buenas prácticas. Y un tercer acuerdo importante que hay que decir es que va a haber un Muni educativo todos los años. Vamos a ver, fue el primero, ojalá que haya resultados y no solamente sea una reunión para llegar a acuerdos y después al siguiente año llegan a otros acuerdos, sino sea con metas y con indicadores claros. Desde acá saludamos la iniciativa y ojalá que sea así. Por otro lado, el Ministerio de Educación también está contratando a 1.200 docentes de institutos públicos para que puedan enseñar en las carreras en educación, en los institutos pedagógicos en este caso. Una noticia positiva también hay que rescatar es que el viceministro de Gestión Institucional, Guido Rospigliosi, mencionó que Tacna va a ser el primer piloto de matrícula virtual, online. Los padres van a poder elegir hasta 3 colegios de acuerdo a su zona y se designará el colegio. Van a hacer este piloto en Tacna, ojalá que les vaya bien por la tecnología creo, que esto siga avanzando. Por otro lado, y esto sí, en el mundo también público, la ministra ha mencionado que el enfoque de género va a seguir. La verdad, desde aquí, de una opinión personal, creo que no amerita esas declaraciones, porque en este momento que estamos en una coyuntura de un nuevo Congreso y configurando la crisis política, es aumentarle más leña al fuego, creo yo, cuando sabemos que hay grupos que no están de acuerdo y grupos que sí están de acuerdo. Entonces, ya tomar una postura es como decir, esta es mi postura y no voy a negociar sobre eso. Y la política se trata de negociación también. Y 2 cosas en el ámbito privado, que es importante decirlo, la universidad, la UPC, está haciendo un congreso de educadores, como todos los años lo hace, y bueno, están abiertas las inscripciones. Entiendo yo que hay talleres que ya están cerrados porque la gran demanda que tienen. Y otra noticia importante, nosotros desde RCR auspiciamos un concurso de la Asociación Civil Proforum, ¿no? Y el premio antesala. Bueno, esto se ha extendido un mes más, así que tienen el acceso los docentes que nos escuchan a poder llegar a ese concurso y ya saben que los premios eran buenos, 10.000 soles, 7.000 soles y 4.000 soles. A nadie le viene mal, es un poco de plata y encima haciendo un ensayo educativo, propositivo al tema de la educación. Eso es lo importante y desde acá saludamos esta iniciativa y RCR se suma a ello. Bien, ahora sí tenemos a nuestra invitada. Gracias por esperar, Susana. Bueno, buenas tardes, Gustavo. Gracias, Susana, por estar acá. Susana tiene vasta experiencia en el tema educativo y tiene definitivamente diversos enfoques y ella se ha vuelto una experta en educación personalizada. Desde ahí queremos tocar la reunión y esta entrevista. Primero, la gente que nos escucha, Susana, quiero hacer un contexto, son padres de familia o profesores, sí, que quieren un tema propositivo. La gente está cansada de escuchar peleas. Y creo que desde el enfoque de la educación personalizada hay cosas muy buenas que podríamos dar como tips. Tú eres experta, tienes una empresa, ahí nos mencionas de qué se dedica, que sepan un poquito más, y has trabajado con gremios de colegios privados,
no solamente en Lima, sino en provincias también, sí. Eres conferencista, tallerista y creo que tienes una vasta experiencia y puedes compartir con nosotros. La primera pregunta, ¿qué es educación personalizada? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Saludos desde aquí a los padres que nos escuchan, a los colegas. Mira, muchas veces se ha confundido la educación personalizada con la educación individualizada, con esta que debe atender la diversidad, las dificultades de aprendizaje. Y fundamentalmente nosotros nos referimos a educación personalizada como una educación que atiende a la persona completa en todos los aspectos de su desarrollo. Nosotros decimos en todas las dimensiones. En realidad es una educación centrada en la persona. Una educación que busca el máximo desarrollo posible de cada uno de los niños que se nos confían en la escuela. La educación personalizada también se tiene que dar en la familia y porque atiende a la singularidad de cada uno y según esa singularidad procura, motiva, estimula el máximo desarrollo posible de aspectos cognitivos, académicos, de lo afectivo, del carácter, de la corporalidad, de la parte física. Tú has dicho una palabra importante y creo que los que somos educadores lo entendemos, pero no todos son educadores. Así es. Y entonces tú has hablado de integralidad. Así es. Y muchas veces hemos escuchado en el mundo educativo, escuchas rótulos de colegios, ¿no? De cualquier tipo de colegios, ¿ok? Dice una educación integral. En el Ministerio de Educación, en la parte de las políticas públicas de educación integral se habla algo, pero más siempre está enfocada a logros de aprendizaje, logros de aprendizaje, logros de aprendizaje. ¿Qué es esa palabra integralidad para que la entienda también las personas cuando escuchan? La integralidad está referida no solamente a desarrollar todos los aspectos de una persona, como mencionaba hace un momento, sino a entender que todos funcionamos como una unidad. O sea, un alumno yo no puedo pretender que adquiera determinados aprendizajes de matemática sin entender, por ejemplo, cómo anda su vida afectiva, cómo, si está triste, si está preocupado, si se lleva bien con los amigos o no, si sabe expresar lo que siente. Me tiene que interesar no solamente que aprenda a sumar, a resolver problemas o que alcance un buen logro en una evaluación censal. Me tiene que interesar ese niño en particular, Carlitos, Pedro, Margarita, el que destaca, el promedio y el que está más bajito en la clase. Y me interesa verlo y entender por qué logra estos desempeños o por qué no los logra. Tengo que ver cómo anda, pues, ese niño oye bien, ese niño ve bien, ese niño tiene un buen nivel de nutrición, por ejemplo. Es entenderlo desde su aspecto físico, es entender su entorno familiar, es entender las circunstancias socioeconómicas, dificultades que puede afrontar él o su familia. Y desde allí buscar que con esas circunstancias, con las que a ese niño le toca vivir, con sus propias características, yo tengo que lograr que aprendan los aprendizajes académicos, pero también que aprendan a valorarse, a valorar a otros, a respetarse mutuamente, a la convivencia ciudadana y todas las demás cosas. Pero me tiene que interesar toda la persona de todos y cada uno de los niños que están en un aula, por ejemplo. Como en casa me tienen que interesar todos mis hijos, no solamente el mayor, no solamente el más chiquito, ¿no? En la casa no debería haber hijos sándwich, sino cada uno, ¿no? Creciendo, alcanzando el máximo desarrollo posible según sus propias posibilidades. Eso es educar personalizadamente. Mirar como fin eso que llamamos educación integral. Mirar como fin que cada persona alcance el máximo desarrollo posible para ella, no comparado con el alumno más destacado, no comparado con el hijo mayor o el hijo más destacado de la familia. Claro. Y una consulta, esta tendencia, esta forma de ver la educación, por decirlo así, ¿nace en qué parte? ¿Cómo nace esta corriente? También explícanos un poquito de historia la historia de la educación personalizada, porque algunos dicen educación personalizada y han confundido con atención a niños con alguna dificultad o alguna necesidad especial, sea porque tiene una dificultad o porque sean muy potenciables, ¿no? Mira, para que los papás y los maestros entiendan, yo puedo tener, por ejemplo, 10 niños en el aula y masificar la educación. Es decir,
hablar para el alumno promedio, enseño, y aquel que pueda que logre, y el que no pueda ya ve como en clases particulares o qué sé yo, logra, por ejemplo, los aprendizajes. Puedo tener 20 o 25 y sin embargo conocer a cada uno de mis estudiantes, de llamarlos por su nombre y no por un número de orden. Esta corriente, este pensamiento pedagógico personalista, tiene muchos años y diferentes autores, es decir, nace en diferentes escuelas, ¿no? Desde la pedagogía, pues, del padre Poveda, por ejemplo, un personalista muy importante, el pensamiento también de Carl Rogers, un psicoterapeuta de la escuela americana, y uno de los más importantes, por lo menos de la corriente pedagógica que ha sido más investigada e implementada operativamente, es la de don Víctor García-Os, ¿no? Un español, un pedagogo español visionario, en toda su, digamos, aporte bibliográfico. Podemos encontrar muchísimos principios y estrategias que hoy, en pleno siglo XXI, son totalmente vigentes. Se reunió con muchos especialistas en los años 70, en la década de los 70, para investigar y aportar, inclusive desde en ese momento ya lo que hoy se llama neurociencias, ¿no? Así es. Pero entender que todo niño merece el respeto a su dignidad, que todo niño es importante, que todo niño tiene el derecho a construir un proyecto de vida y buscar como meta, obviamente, eso que llamamos éxito, pero que no es otra cosa que la felicidad. Y que los padres y la escuela, si realizan una educación realmente personalizada, pueden llevar a ese niño a que alcance, bueno, el máximo desarrollo posible, como decíamos. Hay muchas preguntas sobre el tema de educación personalizada. Mira, viene el tema de, tú has hablado de la cantidad de estudiantes. ¿Es costosa, no es costosa? Las personas que nos escuchan en provincia, en las regiones, y te dicen, oye, yo quisiera tener esa propuesta. Eso por un lado. ¿Qué implica formarse? ¿Cómo se empieza este proceso? Porque no es que ahora quiero esto y se acabó. Es como que pinto la pared de la casa. No es tan así. Preguntas como esa, se contrapone educación personalizada o atención a la diversidad, que también se ha sonado mucho, o son complementarias. Todas estas cositas, profundizarlas, si quisiéramos que después de la pausa vamos a entrar a un bloque más grande seguramente, porque pensando en el promotor, pensando en el director, pensando en el padre de familia, diga, mira, o el docente, ¿cómo me puedo formar? ¿Dónde me puedo formar? ¿Cómo puedo acceder? Yo soy promotor, me gusta, Susana, este tema, ¿cómo lo puedo llevar a mi colegio? ¿Qué implica esto? ¿Cuánta inversión? No hablamos de a grandes costos, pero más que todo, ¿qué implica que yo pueda tomar esta decisión por esta línea? Y también con el tema de la atención a la diversidad, porque también ha sonado mucho eso, muchísimo en el mercado educativo, por decirlo así, en el sector de educación. La educación personalizada tiene que ver con las competencias, con el currículo nacional, porque también todo el mundo habla del currículo nacional. Hace 4 años seguimos, yo veo las editoriales, todo el tiempo los profesores piden, ¿qué capacitación sobre el currículo nacional? Dios mío. Entonces, sobre todos estos temas, vamos a una pausa, pero quisiéramos profundizar para que las personas que nos escuchan queden un poquito más claros. ¿Listo? Maravilloso, gracias. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos en Hablemos de Educación. Hablemos de educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, y dejé algunas preguntas a Susana antes del primer bloque, y ahora vamos a entrar al tema, porque definitivamente hemos visto la parte teórica, si quieren, cómo se entiende la educación personalizada, cómo se originó esta corriente, ha llegado al Perú hace algunos años, hay colegios que ya llevan, bueno, esta parte el colegio de mis hijos lo lleva, entonces, y así sucesivamente. Pero la pregunta que venía es, primero, educación personalizada, atención a la diversidad, competencias, ¿hay relación? ¿Se contraponen? No, para nada, ¿no? De hecho, la educación personalizada, como hemos dicho hace un rato, es un modo de concebir la educación. Inclusive don Víctor García-Os decía, oye, al añadir el término personalizada a la educación es como una reiteración, porque la educación personaliza o atiende a las necesidades de cada estudiante o no es educación. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tú mencionabas en el primer bloque la importancia de la educación integral y cómo se relacionaba con personalizar la educación. Y prácticamente es lo mismo.
¿Qué proyecto educativo no habla de educación integral? La educación personalizada entonces te ofrece estrategias, caminos, siendo un sistema, ¿no? Y su aplicación es paulatina. Yo creo que cualquiera que tiene un acercamiento a las primeras lecturas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá un libro que se llama Apuntes para una educación centrada en la persona, es una aproximación sencilla de José Antonio Alcázar y Juan José Jabaloyes de Identitas. Ya puede darse cuenta que la puesta en marcha no es difícil. Lo primero que tú tienes que decir, oye, mi concepción de educar coincide con lo que está diciendo la educación personalizada. Educar a la persona completa. Perfecto. Punto esto, entonces empieza a hacer un plan de puesta en marcha, un plan estratégico, ¿no? Mira, primero vamos por la personalización en el ámbito académico, luego vamos en la parte formativa, en la convivencia, no sé, en el trabajo de repente de participación de los estudiantes, que también está previsto, en cada una de las áreas. Don Víctor García Oz escribió un tratado de 33 volúmenes y, por ejemplo, hay un libro, Cómo personalizar la educación en educación inicial o en educación física, en literatura, en matemática, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver con atención a la diversidad, ¿no? Aquí entendemos la atención a la diversidad como la atención a los niños que tienen algún tipo de dificultad para alcanzar al mismo tiempo que sus compañeros ciertos logros de aprendizaje. Decimos atender a los ritmos de aprendizaje. Eso no es otra cosa que atender a la singularidad, por lo tanto, encaja. La educación personalizada permite trabajar por competencias, pero por supuesto, como permitía trabajar por objetivos, porque dice, muy bien, lo que tenemos que tener claro es hacia dónde queremos llegar. El aprendizaje, los logros de aprendizaje pueden estar expresados en competencias, antes eran objetivos operativos, ¿no? Objetivos en términos de indicadores de logro. Pues bien, lo importante es que en cualquier proceso educativo, yo tenga especificado qué quiero que logren fundamentalmente todos los estudiantes. Por ejemplo, niños de primer grado, el 100% de los niños tiene que haber logrado dominar la suma hasta 99, por ejemplo, ¿no? Eso es, pero yo tengo al mes de julio y tengo de mi clase 5 niños que no logran, yo tengo que ver, y la educación personalizada, bueno, tienes que conocer ¿por qué no logran los 5? Los 5 no lo logran, pero Pepito no lo logra porque tiene una dificultad para adquirir la noción de número. Juanito no lo logra porque simplemente está bloqueado emocionalmente, viene de repente de una experiencia, no sé, de violencia en su comunidad, ¿no? Cada niño tiene una razón diferente y cada niño habrá que tener un abordaje, una atención diferente. No es otra cosa que atender a la diversidad. No es otra cosa que brindar los apoyos oportunos y necesarios para que todos logren los aprendizajes. Eso está previsto en la educación personalizada y por lo tanto tiene una coherencia perfecta con la atención a la diversidad, ¿no? Interesante. Entonces, no hay contraposición, se por el complementa, contrario, se relaciona. se enriquece la atención a la diversidad. Voy a hacer ahora la pregunta de... Voy a hacer, si me permite, la pregunta de promotor del colegio, ¿ya? Susana, ¿cómo empiezo entonces en mi colegio? ¿Cómo inicio? Yo quiero que mi proyecto educativo, mi colegio, tengo un colegio de 500 estudiantes, me inicia la primaria y secundaria, no, mi pensión no es mucha, imagínate, 400 soles, 500 soles, por decir una cifra, ¿no? Y quiero que mi programa, quiero que este modelo coincide con mi visión con lo que yo, con mi diario. Quiero trabajarlo. ¿Cómo inicio? Mira, la educación personalizada se puede aplicar en cualquier colegio, no importa el número de alumnos, inclusive se adapta a las circunstancias y recursos que la institución o promotor pone en marcha junto con el proyecto educativo, ¿no? Entonces, empezamos primero, obviamente, por conocer este marco y en una capacitación. Nosotros tenemos un curso que le llamamos Curso Básico de Educación Personalizada, que lo dictamos, digamos, de manera presencial. Y luego después empezamos a ver, en un plan de 3 años, por ejemplo, qué aspectos organizativos se tendrían que ir ajustando. Okay. Por ejemplo, es necesario, y ojo, está previsto en el currículo nacional, no sé cómo lo implementarán en las escuelas públicas, pero dice que todos los colegios, todos los estudiantes deben tener un tutor. Y que el tutor tiene que dedicar tiempo para entrevistas con los padres
y entrevistas personales con los alumnos para llevar adelante el proyecto individual de mejora de cada estudiante. Tú te preguntas, bueno, el profesor necesita un tiempo destinado. Por lo tanto, cada colegio dirá, bueno, yo a mi profesor le puedo decir que disponga dictaba antes, no sé, 28 horas y ahora va a destinar 2 horas a la semana para este fin, ¿no? O dictan 28 y ahora yo necesito que dicten solamente 24. Según el recurso, los recursos económicos que pueda manejar cada promotor, podremos ver cuántas entrevistas podría sostener ese tutor al año. Todos los padres tendrían que ser entrevistados, aunque sea una vez al año. Todos los alumnos deberían tener un proyecto de mejora, pero eso se hará viable en intensidad, sobre todo, en la medida que ese docente pueda estar capacitado, pero también que la organización disponga un tiempo para ello, ¿no? Entonces, se necesita de todas maneras destinar recursos. Es posible que en la implementación de la educación personalizada se tengan que crear de repente alguna plaza adicional porque el profesor dicta menos horas. Sí, claro. Pero todo es paulatino y se va adaptando a las condiciones de cada institución. Es importante, o sea, se va adaptando, no es un enlatado, voy a decirlo así. No es como suena en algunos programas, ¿no? Sería contradictorio porque es personalizado. Atiende la singularidad de cada estudiante, pero tiene que atender también la singularidad de cada institución. Lo digo porque a veces pasa, ¿no? Vienen a instituciones que dicen, bueno, este es un enfoque y tienes que pasar todo este proceso además acá no estamos hablando de acreditación, no estamos hablando de un proceso, por no llamar las firmas generales que hay acreditadoras en el Perú y en el mundo, ¿no? Pero entonces es un proceso que se adapta a la realidad del colegio y es un proceso que va avanzando paulatinamente de acuerdo también a tus recursos y a tu plan que vas haciendo, ¿no? Porque no es que de la noche a la mañana todos tus profesores se convierten en expertos en educación personalizada, porque también implica un proceso de formación a los directivos y a los docentes, ¿no? Entiendo yo. En realidad sí, y hay algo importante, ¿no? Los logros de implementación en la educación personalizada son, digamos, tangibles, son observables en términos no solamente de aspectos blandos, habilidades blandas, sino fundamentalmente en los aprendizajes, ¿no? Imagínate que el profesor a tiempo pueda poner remedio a ese niño que no está logrando sumar hasta 20, estamos en mayo, ¿no? No espera a diciembre para decir qué pena, no logró 99, sino cuando él no podía sumar hasta 20, le prestó la atención oportuna, retroalimentando con una asesoría individual, de repente, con objetivos individuales, dándole más tiempo. Y finalmente, el colegio ve que se va elevando el nivel académico de sus estudiantes. La tasa de alumnos desaprobados disminuye ostensiblemente, y eso lo puedo demostrar inclusive con cifras, porque yo lo he visto con data dura. También vale la pena mencionar que, aunque no lo dice expresamente, el DCN tiene muchísimo de educación personalizada, o pretende tenerlo, en la teoría. Pero además, grandes gurús de la educación a nivel internacional, especialistas de la Universidad de Harvard, Proyecto Cero, Howard Gardner, Perkins, digamos, el mismo Richard Gerber, que es un gran gurú a nivel internacional. No hay propuesta educativa del siglo XXI que no te hable de la necesidad de personalizar la educación, de la necesidad de forjar la autonomía de los estudiantes para que sean aprendices de por vida, que sean capaces de autorregularse. Y eso no se consigue si no se atiende personalmente y se conoce lo mejor posible a cada estudiante. Eso es interesante porque me acuerdo ahorita de un autor como Ken Robinson, ¿no? Que también habla de esto y es una persona extraordinaria, la gente ha escuchado de repente sobre él, pero también en su libro, ¿no? En sus libros que tiene, ¿no? Pero en realidad tú dices, sí, pues las corrientes nuevas no dejan de hablar del tema de la autonomía, no dejan de hablar del tema del desarrollo integral y en el fondo de la singularidad. A veces les quieren cambiar los conceptos por otras razones que no entramos en detalle, pero en el fondo sí, o sea, te están diciendo la base es esto. Sí, diferenciación le llaman, ¿no? Sí. La atención a la diversidad, atención a ritmos de aprendizaje. Yo quiero también mencionar algo muy, muy importante, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando con muchos colegios
y nos han pedido capacitaciones in-house, es decir, movilizamos Así es. a toda la comunidad. Sí. No es que vaya mi director de estudios Claro, o vaya o para director, un coordinador, profesor, aprovecha este Y el cursito. efecto multiplicador después No, dices, ¿no? Así es alinear la visión de lo que queremos lograr con nuestro Sí, proyecto eso es educativo y la necesidad de llegar a todos y cada uno de los estudiantes, ¿no? Los padres apuestan por nuestros colegios, públicos o privados, y nosotros tenemos el deber de decir, tu hijo va a ser atendido Claro. de la mejor manera posible y sobre todo va a ser potenciado según sus propias capacidades. Y la pregunta del millón es en Lima, ¿es cierto? ¿Has estado en provincias? Sí. De todas maneras. Hemos estado en Piura, hemos estado en Chiclayo, hemos estado en Arequipa, ¿no? Hemos tenido ya algunas conversaciones para ver la posibilidad de estar en Huancayo, pero sí, Entonces, viajamos. y poco a poco van avanzando, y eso es importante. Entonces, no hay problema por el tema de provincias. O sea, No hay hay que decirlo ningún ahorita, problema. ¿no? O sea, la gente que quiera puede optar por ir a un... Tenemos un equipo aquí en Perú Sí. formado, y cuando es necesario vienen también nuestros Los expertos. expertos de España, de México, de Ya. Colombia. Ajá. No hay ningún problema, ¿no? Y es interesante porque para que escuchen. Ahora voy un par de años más allá. Ya me escuchó el promotor, más que un par de años más allá, alguien que es miembro de la comunidad educativa, y a veces no lo vemos, el padre de familia. ¿No? Porque a veces dice, la educación personal, profesor, docente, pero el padre también tiene que aprender. Así es. Y tiene que entender la lógica, ¿no? Yo lo he aprendido porque a mí me llama el colegio cada cierto tiempo. Tú lo vives, Yo tú lo lo vives vivo, en un colegio Yo lo de- vivo en un colegio, me llaman el plan de mejora de mi hija, de mi hijo, cada uno es distinto, no porque sea la mujercita soy más pegado yo, o el hombrecito, mi esposa, no, lo vivimos, ambos tienen sus ritmos, ambos nos piden a nosotros trabajar potencialidades de cada uno, porque son personas distintas, a veces que son hermanos de sangre y lo que quieras, pero son distintos. Hasta los mellizos tienen sus, o los gemelos, ¿no? Entonces, pero el padre también tiene que entenderlo, yo creo. Porque si no, hay una pata coja en la formación del alumno. Y una pata fundamental, ¿no? Lamentablemente los padres creemos que ya, ahí está mi hijo, tú ves qué hace, pero yo me voy a trabajar y chao. No, y a mí me ha ayudado mucho y nos sigue ayudando este tema, porque por más que tengamos una concepción, si quieres, de formación nosotros, pero igual, ¿no? O sea, que te dé un reporte de tu hija y de tu hijo, es que tu hija y tu hijo no es un número, es una persona. Es una persona. Y que en el colegio lo atenderán como lo atienden en su casa, no engreído, no me refiero a eso, sino fundamentalmente que se le conoce, ¿no? Qué gusto da ir a una entrevista con un profesor y tú dices, oye, este profe sí que conoce a mi hijo. Así es. No me está hablando de otra persona, ¿no? Sí. Lo ha captado y ya sabe también esas pequeñas manías que tiene el adolescente o el pequeño, ¿no? Sí. Mira, has tocado un tema fundamental, que es el trabajo de la escuela con la familia, ¿no? La educación personalizada, uno de los pilares fundamentales es el trabajo conjunto de familia-colegio, ¿no? Y por eso creo que hoy en día nosotros tenemos que analizar mucho cómo debe ser esa relación. Porque a veces se entiende que la relación familia-colegio se limita a que tú vayas a unas escuelas de padres, firmes un padrón y si no asistes te den algún tipo de sanción, de multa, de trabajo comunitario, Exacto. qué sé yo. No, en realidad lo que el colegio tiene que hacer es apoyar a los padres para que puedan acertar. En la educación de los hijos no hay vuelta atrás. No hay forma de decir, uy, me equivoqué, por favor, ¿este lo puedo devolver y me dan otro para volver a probar? No. O sea, tenemos que acertar, porque está en juego la felicidad de nuestros hijos. Y el colegio te tiene que ayudar. No te puede cerrar la puerta, señor. Usted lo atienda por la ventanilla solamente el día que voy a entregar las libretas, ¿no? No es así. Y por eso es que hay que crear formas. El colegio, enseñar a los padres que no conocen, que no tienen por qué saber, como un especialista en educación, qué pautas de crianza funcionan hoy en pleno siglo XXI, ¿no? El otro día dio una conferencia en Trujillo, estuve en Trujillo, sobre soy un padre millennial, cómo debo educar a mis hijos que son centennials y más, ¿no? Más y ahora. Por ejemplo. Pero en más de las escuelas de padres es este vínculo, esta relación. Yo conozco a tu hijo, Gustavo, ¿no? Conozco a tu hijo y mira,
voy a ayudar y te voy a sugerir que tú y tu esposa, por ejemplo, restrinjan un poco el tema de videojuegos, ¿no? O que le hagan una rutina, un horario, porque si no, está entrando a la adolescencia y a lo mejor el tiempo libre lo puede usar en otras cosas que no son tan buenas y que lo pueden someter a conductas de riesgo. Y juntos trabajan. Tú y tu esposa lo tenían en cuenta, pero todavía no se lo habían planteado. El colegio te ayuda a centrar. Pero claro, los maestros tienen que estar preparados, no solamente basados en el cariño a los alumnos y en el sentido común, sino técnicamente saber cómo se resuelven los problemas de la crianza cotidiana, cómo hago que un niño coma de todo, cómo logro que lo duerme en su cama, cómo logro que, o sea, hábitos, hábitos valiosos sobre los cuales se construye una personalidad equilibrada y segura. Y ese es el rol que cumplimos hoy en la escuela. Carlos Cadorna dice, ¿no? Cuando la escuela tiene que educar a los niños, indudablemente, pero cuando se encuentra con padres que aman mucho a sus hijos, pero no saben cómo hacerlo, la escuela tiene un doble rol: educar a los niños y ayudar a esos padres. Sí, totalmente, ¿no? totalmente. Y los padres son actores fundamentales en el proceso de formación de los hijos, ¿no? Porque si no, ¿para qué son tus hijos? Yo sí soy claro, duro, más duro. Todas las investigaciones internacionales, inclusive de la OCDE, señalan que los resultados en las pruebas PISA, por ejemplo, esas pruebas internacionales que se toman en cuarto y secundaria, ¿no? Claro. ¿Quiénes tienen mejores resultados? Aquellos alumnos que han tenido mayor apego y apoyo en la familia, no para estudiar matemática, sino, por ejemplo, para sostener una tertulia después de comer. Aquel papá que le pregunta a su hijo, ¿qué tal te fue en el colegio? Esos niños de zonas rurales, de zonas urbanas, de zonas, digamos, más desarrolladas económicamente, de zonas más pobres, de diferentes, los que tienen mayor vinculación con sus familias, o quien haga las veces, abuelos, tutores, tíos, pues esos son los que tienen mejores resultados académicos. Fíjate qué importante es. Muy importante la evidencia que también se demuestra en este aspecto la interacción del padre. Vamos a ir a una pausa, hemos hablado de esta parte, y quiero ir a otro nivel, ¿ya? A otro nivel, porque nos escuchan alcaldes, nos se pueden escuchar gobernadores, y a veces no saben qué proyectos hacer. Lamentablemente yo he tenido la suerte, igual que tú, viajar dentro del país, y tengo conocidos también alcaldes o gobernadores que nos escuchan, y dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago con el presupuesto de educación? ¿Cómo manejo el tema? ¿Es posible la educación personalizada en el mundo público? Yo creo que sí, ya el currículo por ahí lo has dicho tú, pero nos puedes decir de repente cómo acercarse. Porque es interesante porque las regiones y las municipalidades, hace poco ha habido un muni educativo, entonces digo, hay recursos, pero muchas veces no hay ideas. No hay ideas. Y gastamos siempre lo mismo, ¿no? Currículo nacional bajo competencias. Y discúlpeme, pero que eso es un rollo que hace 5 años estamos y no hemos salido. Creo que hay que ir un poquito más allá y enfocar la educación de otra forma. Sobre esos temas vamos a conversar después de la pausa. Perfecto. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos en Hablemos de Educación. Hablemos de educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación. Estamos con Susana Díaz y con Susana estábamos comentando de la educación personalizada. Hemos hablado de los colegios como promotores, papás, docentes, pero quería ir un peldaño no más arriba, sino un enfoque distinto. Nosotros tenemos regiones, tenemos municipalidades, y es conocido todos los años que llega diciembre y todo el mundo dice, el gasto presupuestal llegó al 60 y tanto por ciento, al 70 y tanto por ciento, ¿no? Y los alcaldes todos los años a partir de agosto, septiembre, octubre, van a pelear sus presupuestos para el año siguiente. Y lamentablemente al año siguiente vemos que no lo invirtieron, por no decir gasto, porque si fuera gasto corriente, ojo, cuidado, pelado, pero vamos que hicieron una inversión en el tema educativo. Hablando del tema educativo, puede ser en diversos temas, salud, en fin. Faltan proyectos. Sí. O sea, hay mucha gente improvisada también en el sector de educación, ¿no? Cuentan un taller, ya listo, ya entonces listo, ya. A partir de ahora vamos a hablar sobre, no sé, la danza.
por decirlo así, con todo respeto a las personas que bailan, no tengo nada en contra de ellos, pero por decir una cosa así. O de repente en un tiempo de moda me acuerdo que se expuso esta famosa corriente de mentalidad en crecimiento, Claro. que aún sigue más o menos, pero aparte de Sí. psicología, pero ¿y cuál es la base? Y no sé en qué queda. Tú tienes evidencia, data dura de colegios cómo han funcionado, de diversos extractos socioeconómicos, también Así hay que es, decirlo. de diversos Entonces, estratos. ¿cómo una municipalidad, un gobierno local, cómo un gobierno regional podría optar por un programa para ayudar, de repente empezar con un grupo de escuelas focalizadas? No lo sé. Mira, lo primero, reafirmo la idea que creo que todos queremos. Mejores personas construirán una mejor sociedad. Yo tengo que trabajar no con la masa, tengo que trabajar con el individuo concreto, ¿no? Ese ciudadano de a pie que me cuida los jardines, que sabe convivir, que maneja respetando reglas. ¿De dónde van a salir? ¿De dónde van a salir esas mejores personas? ¿Cómo vamos a cambiar? Pues hay que apostar primero por la formación de las escuelas, de los profesores, sobre todo para el ejercicio de la tutoría, ¿ya? Nosotros tenemos los diplomados que hemos llevado con grandes grupos han sido a distancia, pocos días presenciales, y después un trabajo por internet y foros por internet, y nos ha ido muy bien, ¿no? Y luego creo que es importante formar líderes en las regiones, en las comunidades, que pueden ser tranquilamente padres de familia. Padres que ayudan a formarse a otros padres. Les damos una formación sobre hábitos de crianza, sobre buenas prácticas parentales, sobre cómo deben fomentarse ciertas actitudes y hábitos desde la primera infancia, desde la edad primaria, ¿no? Y también cómo prevenir conductas de riesgo en la adolescencia. Pero ¿quiénes? Los padres. Y esos padres a su vez luego harán el efecto multiplicador. Nosotros tenemos materiales inclusive que pueden utilizar para luego ellos formar a otros padres. Entonces, eso es un proyecto que está al servicio de los gobiernos regionales, de los alcaldes. Ojalá alguien tomara iniciativa y empezamos obviamente con productos o proyectos piloto, que puedan escalarse y que puedan generalizarse, porque si no apostamos, porque todos los principales agentes educadores, padres y maestros, estemos en esta tarea, nuestro querido Perú, no va a cambiar. Las personas no se van a hacer mejores por decretos de urgencia, por leyes o normas, ni por ordenanzas municipales. Se hacen por convicción. Y esas convicciones se forman desde que el niño nace, cuando está a cargo de su familia, de unos padres que no solo lo quieran, sino que sepan hacer las cosas bien. Y por supuesto cuando se incorpora a la escuela y se convierte en un aliado de los padres. Es importante lo que dices. No, o sea, no decretos de urgencia por esto o por normatividad, porque al final lo haces por obligación y no por convicción o por una creencia, porque realmente lo quieres vivir. Me parece bien interesante que sean los padres que puedan formar. Y acá hay un dato importante, ¿no? El MEF todos los años dan bonos a buenas prácticas en las municipalidades. Y lo saben los alcaldes, ¿ah? Si no, pregunten al alcalde. En el caso de Lima, pregúntale a San Borja, pregúntale a Miraflores, preguntan a estas municipalidades que han hecho muy buena gestión urbana, si quieres ver de los jardines y todo esto, y reciben un bono adicional para esto. ¿Por qué no invierten en cualquier municipalidad una buena propuesta en un tema educativo? Sí. Y que el municipio que decida el próximo MUNI educativo le ponga la ministra o el ministro de turno. Pues, ¿no? En el caso del ministro no se sabe si está o no está, porque, bueno, si sigue bien por Flor, y adelante, y si no, también, porque es una gran profesional, pero que el siguiente año al ministro de Educación le diga, oye, señor, o la ministra, bueno, el compromiso que hicimos fue esto, este programa lo hicimos, y esto es lo que hemos conseguido hasta ahora, y vamos a hacer esto. Eso es una buena práctica. Así es. Y por eso incluso el MEF le da plata. Creo que es fundamentalmente a veces desconocer las perspectivas que yo pudiera tener para poder mejorar, por ejemplo, o sea, cómo puede aportar un municipio concretamente al mejoramiento de la educación de su comuna, ¿no? Piensan que va en el plano urbanístico, que a lo mejor hace en el plano cultural, pero estamos hablando acá de entrar a quienes conforman tu distrito, a quienes conforman tu región, que son las familias, los hogares.
ayudarles a que realmente toda la inversión que hacen por educar bien a sus hijos sea una inversión efectiva, poniendo ellos en marcha, los propios padres, buenas prácticas de crianza. Eso es lo que buscamos, eso es lo importante. Esto lo garantiza, que todo lo que tú estás invirtiendo, mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. El otro día hablaba con una persona y me decía, me he esforzado mucho en pagar la universidad privada a mi hijo, y al cuarto ciclo mi hijo lo han votado porque no aprobó, ¿no?, una asignatura, la triqueó, como se dice. Y entonces, ¿qué le faltó al chico? ¿Prerequisitos académicos? No, señor. Le faltó esfuerzo, constancia, de repente el saber decir, ahorita apago la tele para ponerme a estudiar. Le faltó hábitos, le faltó actitudes, le faltó valores. ¿Y por qué le faltó? Porque en casa, a lo mejor de pequeñito, lo consintieron mucho, no le pusieron límites, hubo sobreprotección. Entonces, ¿dónde está aquello que finalmente te va a dar la posibilidad de llegar a tus metas en la vida? Está en el hogar. Y no está a los 18 años, señores. Está en la primera infancia, está a los 6, está a los 9. Pero los papis no lo saben. Los papás no lo saben. Y lo digo con convicción porque cada vez que voy a una conferencia, a un taller, los papás me dicen, así era la cosa. Así era la cosa. Hay un momento propicio para educar unos determinados hábitos después. Lo podemos hacer, pero cuesta más, ¿no? Pues, entonces, hay que apostar por eso desde los municipios. Hay que apostar por eso en los gobiernos regionales. Ayudemos a mejorar la educación, no de la escuela solamente, sino de los propios hogares. E incluso la empresa privada. Mira, yo tengo la experiencia ahorita, no voy a dar el nombre, por respeto a la empresa, es una empresa privada grande, y la empresa privada trabaja un proyecto con escuelas, ¿no? No voy a dar el nombre porque si no lo van a sacar todos, y me parece interesante lo que están trabajando, pero es lo mismo que es el Ministerio de Educación. Entonces la gran pregunta que le hice a ese momento a la gerencia, le dije, pues me tocó hacer una evaluación de medio término, le pregunté, le dije, ¿cómo sabes que has impactado en el sector? Y la gran pregunta que dice que no lo sé. Y estoy hablando de un proyecto de 7 millones de soles, mucha plata, yo creo, para esto. Y hay una preocupación. Y digo, ¿no hay algo diferenciado que puedas tomar? Y no sea lo mismo y lo mismo. A talleres en matemática, talleres en comunicación, para darle, que te dale con las competencias, con los logros de aprendizaje, y dale, que te dale. Y encima llega el especialista del UGEL, llega el programa del ministerio, o sea, el docente reventado, y encuentra lo mismo. Es monotemático. Y vamos sobre un tema para un resultado mediático, para que en noviembre, si es que hay ese, porque ahora ya dicen que ya no va a haber, curiosamente no va a haber. Yo creo que, bueno, ahí tengo un análisis, ¿por qué no va a haber? Pero no voy a entrar en eso, entonces digo, pero ¿por qué no les dan valores agregados añadidos? Y las empresas privadas gastan en proyectos de responsabilidad social. Claro. Hacen temas y no tienen... El que los chicos logren aprendizaje en matemática o en lectura no tiene que ver con las técnicas de enseñanza del profesor. Mucho más tiene que ver con los hábitos de estudio, con los hábitos lectores, con la motivación, con el que el niño tenga un horario de estudio, con el que el niño sea, no sé, no me salió, me vuelvo a esforzar, no me salió, lo vuelvo a intentar. Esas actitudes de resiliencia, eso se fomenta desde la casa, señores. Eso no viene en capsulitas que yo los doy en vitamina. Eso no se soluciona con un taller de estrategias matemáticas, que sean bienvenidos, pero no estamos mirando a la persona completa. Estamos mirando solamente la formación de la cabeza. Y ni siquiera lo estamos logrando bien porque ya están los resultados. Entonces, creo que tenemos que cambiar la mirada por dónde abordar y mejorar la educación de nuestros hijos, la educación de todos los niños y estudiantes peruanos, desde el trabajo conjunto, no con las familias, con los padres, mirando a la persona completa. Perfecto, muchas gracias, Susana. Ha sido muy rica la entrevista, los enfoques que has dado, has explicado muy bien. Creo que has llegado a las personas que no conocemos o los que conocen el sector. Eso espero. Más claro el tema. Estás cordialmente bienvenida cuando gustes, cuando venga también los expertos de España, bienvenidos, para que puedan tener acceso y llegar a gente que a veces no pueden escucharnos porque no están en la capital, o a veces no se llegan a esas zonas, y puedan escuchar las empresas, puedan escuchar las autoridades y el ciudadano de a pie, que se enriquezca uno de nosotros como peruanos.
¿Dónde te ubican a ti? Un poco para que sepan dónde te ubican. Sí, mira, tenemos una página de web que es calayperú.com o también nos buscan en Facebook, Calay con Q, Q-A-L-A-Y. Y ahí van a encontrar también los datos de contacto. Pero más fácil que yo les dé este dato, Calay, la empresa que representa Identitas Asesores en Educación Personalizada. Perfecto, listo, ya saben, pueden entrar. ¿Y Calay qué significaba? Me decías. Servir en quechua. En quechua. Entonces también para los quecholantes lo van a entender perfectamente. Listo, Susana, muchas gracias. Muchas gracias. Y cuando quieras, hablemos de educación, RCR está a tu disposición para lo que tú necesites. Yo también a disposición de este medio, gracias Gustavo, y a disposición en realidad de todo maestro que se sienta interpelado y comprometido con mejorar la calidad de vida de nuestros niños. Muchas gracias y queridos amigos, regresamos en la próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.